De vuelta y este 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y para hablarnos de esto tenemos al otro lado a Mariola Aguilar, psicóloga de En Positivo Psicólogos. Bueno, me dicen los compañeros que están terminando de establecer esa conexión, pero yo les voy a ofrecer algunos de los datos que hemos conocido recientemente. La radiografía de la depresión en España nos dice que la depresión se da más en mujeres y en jóvenes. Además, la salud mental comienza a librarse de esa estigmatización que la depresión o cualquier trastorno mental conlleva, porque la sociedad afortunadamente ya ha empezado a poner encima de la mesa estos problemas y son muchos los que ya hoy en día se atreven a hablar de ello abiertamente, algo sin duda importantísimo. Mariela, ¿qué tal? Buenas noches. Decíamos que Hola, buenas noches, Marta. qué importante, estaba yo comentando, que ya por lo menos esto se pueda hablar, ¿no? Y se pueda poner encima de la mesa, ¿no? Sí. A ver, bueno, va a salir mi gato, eso es lo primero, Ah, ¿vale? Vais bueno, a muy ver bien, también a mi pues gato. le Bueno, saludamos desde aquí a tu pues gato. muchas gracias, Marta. Sí, a ver, evidentemente se están haciendo campañas de visibilización que son muy importantes, ¿vale? Porque estamos planteando que es un problema que afecta a muchísima población y más teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos. Con lo cual, en ese sentido, esa visibilización, ese hacer ver que la salud mental es fundamental, que la cuidemos, es clave. Muy importante, frente a estados de depresión, contar con ayuda profesional. Eso va a ser fundamental. Pero comentábamos bueno, que contar con esa ayuda, que es importante, sin duda, pero es que yo, según este informe que estoy viendo aquí, bueno, y según la Organización Mundial de la Salud, hablamos de que afecta a más de 120 millones de personas, que 1 de cada 5 españoles tiene síntomas compatibles con la depresión. Sí, sí. En ese sentido, ten en cuenta que es que estamos hablando de muchísima población. A ver, es que me he ido a una habitación donde están mis gatillos para que haya menos ruido, para que haya menos eco. Sí, como estaba comentando, es que afecta a muchísima población. No es una cuestión que Ya. sea de paso, no es algo que digas, bueno, pues es fundamental que eso le estemos dando la importancia que tiene, que también desde las administraciones públicas es necesario que haya más presencia, por supuesto, de profesionales de la salud para que puedan igualmente atender a la población. Desde la privada, pues evidentemente hay muchísimos profesionales, hay muchísimos psicólogos, pero también es necesario que sí que haya un empuje mucho mayor desde la administración pública. Tú como profesional has notado, me imagino, que después de esta pandemia, hay más personas. Si ya de por sí detrás de la depresión hay factores, como puede ser factor emocional, factor económico, factor laboral, pero sin duda esta pandemia es que ha hecho también crear un agotamiento en la mente de las personas increíble, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ahí has nombrado la palabra clave. Estamos hablando de un agotamiento, un no saber hasta cuándo. Y esto está generando muchísima tensión en muchas personas, porque no es una cuestión que digas como inicialmente se planteaba, pues un mes o un momento puntual, estamos planteando que se va alargando en el tiempo y esto va generando un estado de malestar, de incertidumbre. Ten en cuenta, cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de pensamientos negativos que van haciendo que la persona no vea que hay otra posibilidad, hay otra salida. Sí que es muy importante, Marta, tener en cuenta que el cuerpo es sabio para casi todo. Hace un momentito no escuchaba a la anterior entrevista, ¿no? Cómo iba hablando, ¿no? de cosas que van a ser, que van a ayudar a lo que es el descanso, a lo que es el adecuado funcionamiento a nivel químico. Nuestro cuerpo es sabio para muchísimas cosas, prácticamente para todo. Pero sí que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, en este sentido, es un poquito, pues digamos, fastidioso, ya que cuando nos sentimos mal, en vez de hacer aquello que nos va a hacer sentirnos mejor, cuando nos sentimos mal, justamente lo que nos apetece es hacer aquello que nos va a hundir más. De tal forma que cuando nos encontramos en estado de depresión, lo que va a apetecer es quedarnos encerrados, si puede ser incluso pues en pijama y bueno, metidos en casa sin contacto con nadie. Y esto va a empeorar ese estado anímico. Entonces la pregunta, cuando nos sentimos mal, no es qué me apetece hacer, la pregunta va a ser qué me va a hacer bien. Claro. Deporte va a ser fundamental, el ejercicio físico, va a ser fundamental la alimentación, cuidarnos bien, va a ser fundamental el poder hacer actividades que nos vayan llevando a sentirnos que vamos conectando, que nos vamos sintiendo, pues que vamos dando salida, ¿no? A esa situación. Y muy importante también, plantear que aquello que estamos viviendo no es algo estático. Ese estado que estamos sintiendo no es algo permanente, no es algo fijo, podemos intervenir sobre ello.
Ten en ¿Cuándo, cuenta cuando nos sentimos cómo nos en estado de depresión. Sí. perdóname, cómo nos damos cuenta? Claro, es que para una persona a lo mejor es difícil diferenciar o estoy pasando una mala racha o realmente yo estoy pasando una depresión y tengo que acudir a un profesional. ¿Cómo nos damos cuenta de eso, Sí. Mariola? Sí, ahí va a ser en la mala racha. Ten en cuenta, si nos vemos que está alargándose, Sí, que no es decir, bueno, pues hoy un día pues me he levantado un poquito pues más deprimidilla, ¿no? Más, esto que se dice, ¿no? Como un poquito más de bajón. Vale, una cosa es el bajoncillo, ¿vale? Y otra cosa es que estemos manteniendo en el tiempo. Ten en cuenta, estamos planteando que a nivel anímico pueden dar estados de tristeza, en un momento determinado, pues frente a pérdidas, frente a la situación que estamos, como decías al principio, ¿no? La situación que estamos viviendo, que es tan anómala. En el sentido, todo esto va provocando que haya diferentes estados anímicos, pero lo que va a ser referente es que se esté manteniendo en el tiempo. En la medida que se va manteniendo, sí que es importante buscar ayuda profesional, sí que es importante buscar salida. ya. Sabemos que las mujeres y los jóvenes, que esto además es también muy preocupante, son los que más síntomas refieren. Además, cada vez más gente joven se refugia, pues también a veces en hábitos y en historias, como puede ser algún tipo de adicción para salir, ¿no?, de esa depresión y de esa vida que no quieren vivir, ¿no? Sí, en cualquier caso, Marta, ahí te diría que más que decir que ahora haya más personas jóvenes que la padecen, es que ahora mismo las personas jóvenes sí que están más concienciadas en Ah, muchos aspectos y también dan más paso. En muchos casos, como comentas, se refugian tanto en tema de adicciones, en tema también de todo lo que es el tema a nivel de móviles, de sí. videojuegos, todo este tipo de temas, aparte también, por supuesto, de sustancias adictivas, pero también en muchos casos van pidiendo ayuda. Cada vez es más frecuente encontrar a personas jóvenes que van buscando ese apoyo profesional, lo cual está muy bien, que se vayan concienciando en cuanto a que es algo que es, bueno, pues es algo que lo que es importante es que se dé salida, que no sea una cuestión que se esté tapando, que se esté escondiendo por vergüenza, por temor a que dirán, que eso quizás haya sido la tónica, ¿no?, durante muchísimos años. Además, hay que tener claro que los síntomas derivados de la depresión interfieren en nuestra vida cotidiana. Quizá nosotros no somos totalmente conscientes, pero es así, ¿no? Claro, claro. Ten en cuenta que, por una parte, vamos a entiendo esa apatía mucho mayor, esa sensación, ese convencimiento de incapacidad, de que no podemos hacer frente, que al final se retroalimenta, porque en la medida que no nos vemos que no hacemos las cosas, pues al final se va retroalimentando. Esa percepción se va teniendo. Igualmente, se va teniendo una autoestima normalmente más bajita, pues va llevando a que nos sintamos con menos seguridad en aquello que vamos desarrollando. De tal forma que van siendo muchos los elementos que, como dicen, ¿no?, van interfiriendo finalmente en la actividad y al mismo tiempo todo eso va influyendo en nuestro estado anímico. Bueno, sin duda lo importante es darse cuenta, pensarlo, pedir ayuda, hablarlo, visibilizarlo y sobre todo pedir ayuda a un profesional, ¿no? Sí, Ese primer contacto para evaluar, ¿no?, cómo estamos realmente, ¿no? Porque esto claro. Y dar además herramientas. hay que tener mucho cuidado porque, bueno, ahora que ya no es, vamos a ver, que no quiero decir que tenga que degenerar siempre en el tema del suicidio, pero ahora que se está hablando tanto, ¿no?, del tema de los pensamientos suicidas, del suicidio, que se está visibilizando más, hay que tener mucho cuidado porque una depresión larga nos puede originar, pues, pensamientos suicidas, incluso pues no querer vivir, ¿no? Es la realidad, ¿no? Claro, claro. Si ten en cuenta que la persona que llega a tener esos pensamientos suicidas no es que no quiera vivir, es que no quiere seguir sufriendo. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que es fundamental es buscar ese apoyo para que tengan las herramientas precisas, necesarias, para poder ir regulando la situación, ese estado anímico y que la persona pueda sentirse bien. En cualquier caso, sí que es fundamental tener bien presente que va siendo un estado frente al cual podemos dar solución, no es algo que pues debamos conformarnos o que digas, bueno, pues ya he de vivir con esto. Se le puede dar solución y lo importante es buscar ese apoyo. Buscar ese apoyo para poder abrir esas, de nuevo, ir conectando pues con pensamientos que puedan ser constructivos, que puedan ser de dar salida a la situación y que nos ayuden a sentirnos bien. Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Mariola Aguilar, psicóloga de En Positivo Psicólogos. Y de verdad, desde aquí, animar a las personas que por lo que se estén pasando por ese trance, que pidan ayuda, que como bien dice Mariola, se puede salir de esa situación. Eso sí, hace falta, sin duda, ayuda profesional. Gracias, Mariola. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, Marta, y un abrazo a los espectadores. Gracias. Gracias, Mariola. En este 13 de enero recordamos Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una realidad que además se ha acrecentado a causa de la pandemia de estos casi 2 años de COVID, que han hecho muchísimo daño en la salud mental de la población en general, y sobre todo han acentuado pues esos trastornos que tenían muchas personas.